Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo porque vamos a sumergirnos en un mundo de emociones intensas, paisajes exóticos y sobre todo mucho drama. Hoy vamos a hablar de las telenovelas turcas, esas historias que nos atrapan, nos hacen reír, llorar y hasta suspirar. Si eres como yo, seguramente ya te has topado con alguna de estas joyas televisivas. Y si no, prepárate para descubrir un universo fascinante. Porque vamos a explorar el amor, la pasión, las intrigas familiares y los giros inesperados que hacen de estas producciones algo tan especial. Vamos a analizar qué es lo que las hace tan adictivas, qué temas tocan y por qué han conquistado corazones en todo el mundo, incluido el nuestro. Desde las historias de amor épicas hasta los conflictos generacionales, las telenovelas turcas tienen algo para todos. Así que si te interesa descubrir nuevas series para maratonear, o simplemente quieres saber más sobre este fenómeno cultural, quédate conmigo hasta el final. Te prometo que no te arrepentirás. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante. Vamos a empezar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Creo que lo primero es entender un poco el contexto. Las telenovelas turcas, conocidas también como dizis, han experimentado un auge impresionante en los últimos años. Han pasado de ser un secreto a voces a un fenómeno global, compitiendo con las producciones de Hollywood y Latinoamérica. Y no es casualidad. Su éxito reside en una combinación de factores. Primero, la calidad de la producción es altísima. Los paisajes son espectaculares, la fotografía es impecable, la música es envolvente y por supuesto, los actores son guapísimos y talentosísimos. Pero más allá de la estética, las telenovelas turcas tienen algo que las hace resonar con el público, historias universales contadas de una manera fresca y original. Hablemos de los temas. Amor, por supuesto, es el ingrediente principal. Pero no solo el amor romántico. También exploran el amor familiar, la amistad, la lealtad y el sacrificio. A menudo vemos historias de amor prohibido, de clases sociales diferentes, de promesas rotas y segundas oportunidades. Y todo esto aderezado con una buena dosis de drama, intriga y secretos del pasado. Un tema recurrente es el choque entre la tradición y la modernidad. Turquía es un país con una rica historia y una cultura muy arraigada, pero también es un país que está mirando hacia el futuro. Las telenovelas a menudo reflejan esta tensión, mostrando personajes que luchan por equilibrar sus valores tradicionales con sus aspiraciones modernas. Otro elemento clave es la importancia de la familia. En las telenovelas turcas, la familia es el núcleo de todo. Las relaciones familiares son complejas, a veces conflictivas, pero siempre intensas. Vemos abuelos sabios, padres autoritarios, hermanos leales y cuñados intrigantes. Y por supuesto, suegras, las suegras. Siempre hay una suegra que complica la vida de los protagonistas. Ahora, vamos a hablar de algunas de las telenovelas más populares y de qué las hace tan especiales. Empecemos con una que seguramente ya has escuchado, Erkencikus o Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica encantadora que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño. Es una historia ligera, divertida, con personajes entrañables y una química increíble entre los protagonistas. Si buscas algo para reírte y suspirar, esta es una excelente opción. Pero Erkencikus es mucho más que solo risas y romance. La serie toca temas como la autoaceptación, la importancia de seguir tus sueños y el empoderamiento femenino. Sanem, interpretada por la talentosa Demet Özdemir, es un personaje que inspira a muchas mujeres a ser valientes y a perseguir sus pasiones, incluso cuando el camino es difícil. Can Yaman, en el papel de Candivit, encarna al hombre moderno que valora la libertad y la individualidad, pero que también es capaz de amar profundamente y de comprometerse con la persona que ama. La serie también destaca por su hermoso vestuario, la música pegadiza y los paisajes impresionantes de Estambul y sus alrededores. Otra que no podemos dejar de mencionar es Kara Sevda o Amor Eterno. Esta es una historia de amor trágica y apasionada que te dejará sin aliento. Cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se aman profundamente, pero que se ven obligados a separarse.
Años después, sus caminos se cruzan de nuevo, pero las circunstancias han cambiado y su amor se enfrenta a obstáculos insuperables. Prepara los pañuelos porque vas a llorar a mares. Kara Sevda es una obra maestra del drama turco. La serie explora temas como el amor incondicional, la ambición, la venganza y el poder del destino. Burak Özçivit en el papel de Kemal Soydere y Neslihan Atagul, como Nihan Sezin, ofrecen actuaciones memorables que te harán sentir cada emoción que experimentan sus personajes. La serie también destaca por su guión inteligente, su dirección impecable y su banda sonora emotiva. Kara Sevda ha ganado numerosos premios y ha sido elogiada por la crítica por su calidad artística y su impacto cultural. Si buscas algo con más drama y misterio, te recomiendo Yerde o Intriga. Esta es una serie de acción trepidante que cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en bandos opuestos, uno como policía encubierto y el otro como miembro de la mafia. Es una serie llena de giros inesperados, traiciones y revelaciones impactantes. Te mantendrá al borde del asiento. Yerde es una serie que te atrapa desde el primer minuto. A Atay Ulusoy en el papel de Sarp Yılmaz y Aras Bulut İynemli, como Mert Karada, ofrecen actuaciones intensas y convincentes que te harán sentir la angustia y la confusión que experimentan sus personajes. La serie explora temas como la identidad, la lealtad, la redención y el poder de la familia. Yerde también destaca por su ritmo rápido, sus escenas de acción emocionantes y su trama compleja y llena de sorpresas. Y para los que prefieren las historias de época, tenemos Muhteşem Yzyl o El Sultán. Esta es una serie histórica épica que narra la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas, romances prohibidos y personajes históricos fascinantes. Es una producción espectacular que te transportará a otro tiempo y lugar. Muhteşem Yzyl es una serie que te sumerge en el mundo opulento y peligroso del Imperio Otomano. Ali Tergenk en el papel de Solimán el Magnífico, ofrece una actuación imponente que te hará admirar y temer a este poderoso líder. Mary Muzerli como Hürrem Sultán interpreta a una de las mujeres más influyentes de la historia otomana, una esclava que se convirtió en la esposa favorita de Solimán y que desafió las normas sociales de su época. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la supervivencia. Muhteşem Yzyl también destaca por su producción elaborada, su vestuario lujoso y sus escenarios impresionantes. Pero el éxito de las telenovelas turcas no se limita a la calidad de la producción y las historias atractivas. También hay un factor cultural importante. Las telenovelas turcas a menudo abordan temas que son relevantes para muchas culturas alrededor del mundo, como la importancia de la familia, el honor, la lealtad y la búsqueda de la felicidad. Además, las telenovelas turcas a menudo presentan personajes femeninos fuertes e independientes que luchan por sus sueños y desafían las normas sociales. Este aspecto en particular ha resonado fuertemente con el público femenino, que se ve reflejado en la determinación y valentía de estas heroínas. Desde abogadas implacables que luchan por la justicia hasta empresarias exitosas que desafían el patriarcado, las mujeres en las telenovelas turcas son una fuerza a tener en cuenta. Esto las hace especialmente atractivas para las mujeres, que representan una gran parte de la audiencia. Las telenovelas turcas ofrecen una ventana a una cultura diferente, pero al mismo tiempo, tocan temas universales que nos conectan a todos. La representación de valores familiares sólidos, a pesar de las dificultades, es un tema recurrente que conecta con la audiencia global, especialmente en culturas donde la familia juega un papel central. La exploración de dilemas morales y éticos, la lucha contra la injusticia y la búsqueda de la verdad también son elementos que contribuyen a la popularidad de estas series. Ahora, ¿dónde podemos ver estas telenovelas? Afortunadamente hay muchas opciones. Algunas se transmiten por televisión en canales especializados en telenovelas. Otras están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube. Y también hay sitios web y aplicaciones que ofrecen acceso a una amplia variedad de telenovelas turcas, muchas veces con subtítulos en español. La disponibilidad en plataformas de streaming ha sido clave para la expansión global de las diziz, permitiendo que una audiencia más amplia tenga acceso a estas producciones. Es importante tener en cuenta que la calidad de los subtítulos puede variar. Algunas veces, los subtítulos son excelentes y capturan la esencia del diálogo original.
Otras veces son un poco deficientes y pueden dificultar la comprensión de la historia. Pero en general, hay suficientes opciones disponibles para que puedas disfrutar de estas telenovelas sin problemas. Además, la globalización y la facilidad de acceso a la tecnología han permitido que comunidades de fans en todo el mundo colaboren en la creación y distribución de subtítulos de calidad, mejorando la experiencia para los espectadores que no hablan turco. Además, muchas telenovelas turcas tienen comunidades de fans muy activas en las redes sociales. Estos grupos de fans comparten información, subtítulos, traducciones y discuten los episodios. Es una excelente manera de conectarte con otros amantes de las telenovelas turcas y aprender más sobre la cultura turca. Estas comunidades online no solo son un espacio para compartir información y opiniones, sino que también fomentan la amistad y el intercambio cultural entre personas de diferentes países. Los fans organizan eventos virtuales, crean contenido creativo como fanficción y fanart, y participan en campañas de apoyo a sus actores y series favoritas. ¿Pero por qué son tan adictivas? Creo que hay varias razones. Primero, las historias son muy bien construidas y te enganchan desde el primer episodio. Los personajes son complejos y te preocupas por ellos. Quieres saber qué va a pasarles, si van a encontrar el amor, si van a superar los obstáculos. La habilidad de los guionistas turcos para crear personajes multidimensionales, con virtudes y defectos, es un factor clave en la adicción que generan estas series. Los espectadores se identifican con los personajes, se preocupan por sus problemas y celebran sus victorias. Segundo, las telenovelas turcas a menudo tienen un ritmo lento y pausado. Se toman su tiempo para desarrollar los personajes y las relaciones. Esto puede ser frustrante para algunos espectadores, pero para otros, es parte del encanto. Te permite conectar con la historia a un nivel más profundo y te hace sentir como si estuvieras viviendo la vida de los personajes. Este ritmo pausado también permite que la serie explore temas complejos y profundice en la psicología de los personajes, lo que la diferencia de otras telenovelas que se centran únicamente en el drama superficial. Tercero, las telenovelas turcas a menudo tienen finales inesperados. No siempre hay un final feliz para todos. A veces, los protagonistas tienen que hacer sacrificios difíciles para lograr sus sueños. Esto puede ser decepcionante para algunos espectadores, pero también las hace más realistas y conmovedoras. La voluntad de romper con los clichés de los finales felices convencionales y demostrar las complejidades de la vida real es una característica que distingue a las telenovelas turcas y que las hace más impactantes y memorables. Además de los factores mencionados, otro elemento que contribuye al éxito de las telenovelas turcas es su capacidad para capturar la belleza y el encanto de Turquía. Los paisajes impresionantes, la arquitectura histórica, la cultura vibrante y la gastronomía exquisita se presentan de manera atractiva, invitando a los espectadores a descubrir este fascinante país. Las series a menudo se filman en lugares emblemáticos como Estambul, Capadocia y la costa del Mediterráneo, mostrando la diversidad y riqueza de la geografía turca. El impacto económico de las telenovelas turcas también es significativo. La industria televisiva turca genera miles de empleos y contribuye al crecimiento del turismo en el país. Las series han impulsado el interés por la cultura turca en todo el mundo, lo que ha llevado a un aumento en el número de turistas que visitan Turquía. Además, las telenovelas turcas han abierto nuevas oportunidades de negocio para empresas de traducción, doblaje y distribución. Sin embargo, el éxito de las telenovelas turcas también ha generado algunas críticas. Algunos argumentan que las series a menudo perpetúan estereotipos de género y que glorifican la violencia y la venganza. Otros critican el hecho de que las telenovelas turcas a menudo presentan una visión idealizada de la vida en Turquía y que no reflejan las realidades de la vida cotidiana para muchos ciudadanos turcos. Es importante tener en cuenta estas críticas y de analizar las telenovelas turcas desde una perspectiva crítica y reflexiva. En resumen, las telenovelas turcas son un fenómeno global por una buena razón. Son producciones de alta calidad con historias atractivas, personajes complejos y temas universales. Ofrecen una ventana a una cultura diferente, pero al mismo tiempo, tocan temas que nos conectan a todos. Si buscas algo para reírte, llorar, suspirar y emocionarte, te recomiendo que les des una oportunidad. No te arrepentirás. La clave del éxito radica en la combinación de una producción de alta calidad, historias que resuenan con el público y la habilidad de conectar con las emociones humanas. Las telenovelas turcas han demostrado ser una fuerza cultural poderosa que continúa conquistando corazones en todo el mundo.
Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos hablado de la popularidad de las telenovelas turcas, de los temas que exploran, de algunas de las telenovelas más populares y de por qué son tan adictivas. Hemos visto que son mucho más que simples historias de amor. Son reflejos de una cultura rica y diversa, y son una forma de conectarnos con personas de todo el mundo. Hemos explorado cómo la calidad de la producción, la universalidad de los temas y la representación de personajes femeninos fuertes han contribuido a su éxito global. También hemos analizado algunas de las críticas que se han hecho a estas series y la importancia de analizarlas desde una perspectiva crítica. Espero que este vídeo te haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber tu opinión sobre las telenovelas turcas. ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? ¿Hay alguna que me recomiendes? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos. Compartan sus experiencias y recomendaciones, me encantaría descubrir nuevas series para agregar a mi lista. Y por supuesto, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Hasta la próxima.